En estos días en que se cumple el 67 aniversario de la Gran Revolución de Octubre de 1917, de la que surgió, en la cuarta parte del mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nada más oportuno y necesario para la lucha actual de los marxistas-leninistas que profundizar y estudiar algunos aspectos de la lucha ideológica y política que fue necesario librar antes, durante y después de la revolución, en el seno del partido y del movimiento comunista internacional, para impedir que las corrientes oportunistas, de derecha y de izquierda, desviaran al partido bolchevique de sus principios y de sus objetivos y prácticas revolucionarios. El hecho de que posteriormente la Unión Soviética degenerase en el revisionismo y se haya convertido en un país imperialista, no invalida la justeza de esas luchas ideológicas llevadas a cabo, sobre las cuales sigue siendo necesario profundizar y sacar las enseñanzas que nos brindan. Una de esas batallas, y no la menos importante, que libraron Lenin y Stalin, apoyados por la mayoría del Comité Central del Partido Comunista bolchevique, fue contra Trotsky y sus seguidores dentro y fuera del partido y dentro y fuera de la Unión Soviética. La lucha contra el trotskismo en aquel momento era de gran importancia para la revolución socialista y para el movimiento comunista mundial por múltiples razones internas y externas en aquellas circunstancias. En la actual situación de crisis mundial del capitalismo y también de los países del antiguo bloque socialista que encabeza la Unión Soviética, se ha agudizado también la lucha y la presión ideológicas contra el marxismo-leninismo y contra sus nuevas vanguardias que son los partidos comunistas marxista-leninistas. La agudización de las contradicciones en la sociedad capitalista y entre las mismas fuerzas imperialistas ha intensificado en nuestros días las presiones y los ataques ideológicos por parte de la burguesía y de las fuerzas oportunistas contra la ideología y las fuerzas marxista-leninistas. Así, desde la década de los 60, cuando comenzaron a surgir los nuevos partidos marxista-leninistas, se han producido dentro de muchos de esos partidos intentos de fracción y división, basados en general en desviaciones y posiciones oportunistas y revisionistas, encubiertas con posiciones izquierdistas o derechistas, incluso socialdemócratas. Pero por lo general, el trotskismo no ha desempeñado, por lo menos en Europa, un papel importante. Sí lo ha desempeñado el maoísmo en todas sus variantes, el eurocomunismo, y el revisionismo prosoviético, baste recordar como casos extremos los desaparecidos el Partido Comunista de Italia, marxista-leninista, que dirigía Dinuzzi, y el Partido Comunista francés marxista-leninista de Jourquet, en tanto que partidos marxista-leninistas. Pero las presiones ideológicas de la burguesía y la agudización de la lucha de clases y las propias dificultades objetivas, son hoy las causas determinantes del oportunismo y el nacionalismo en el movimiento obrero y revolucionario. En el terreno internacional, la ruptura y descomposición del antiguo movimiento comunista, desde la traición y degeneración revisionista de los antiguos partidos comunistas y, en primer lugar, el de la Unión Soviética, todavía no ha sido realmente superado, e incluso se manifiestan fuertes resistencias en algunos partidos marxista-leninistas para avanzar hacia la unidad, la coordinación y la colaboración de los marxista-leninistas. Incluso algunos llegan a tildar de trotskizantes los esfuerzos que nuestro partido u otros llevamos a cabo para reforzar y desarrollar el internacionalismo proletario activo y militante. Se recurre a citas de Lenin para afirmar que la revolución hay que hacerla en cada país, lo que es archievidente. Al mismo tiempo, por razones aún no esclarecidas, se pretende que es trotskismo el interesarse por lo que hacen o no hacen otros partidos marxista-leninistas. El exigir la solidaridad internacionalista de un partido hacia la lucha de otros partidos y pueblos, y el realizar esfuerzos por avanzar en el camino de una mayor unidad y colaboración en el movimiento revolucionario como nos enseñaron a hacerlo Marx, Engels, Lenin y Stalin. Una de las manifestaciones prácticas del revisionismo y el oportunismo, es el abandono del espíritu y de la práctica de solidaridad y apoyo internacionalista, en función de las posibilidades de cada partido. Cierto es que el surgimiento y ulterior desarrollo de las fuerzas marxista-leninistas en cada país debe estar promovido esencialmente por una dinámica y unos esfuerzos internos, lo que no excluye, sino que presupone, que los partidos más desarrollados de otros países se preocupen porque, de un lado, se produzca el surgimiento de nuevos partidos y, de otro, se apoye el desarrollo de los más débiles. Es este un principio y un deber internacionalista fundamental, que el revisionismo y, particularmente el maoísmo, abandonaron, creando la práctica de cada cual para sí y del indiferentismo y el localismo, cuya esencia es el abandono del internacionalismo proletario y la manifestación de una política de esencia nacionalista.
La necesidad de superar estas actitudes de indiferentismo, de insensibilidad y despreocupación en la práctica, para dar pasos adelante, de hecho y no de palabra, plantea la necesidad de estudiar la historia del movimiento comunista internacional y sacar de ella las experiencias necesarias para la política y la práctica actuales internacionalistas de los comunistas. Desde que Marx y Engels fundaron el comunismo científico, hace ya más de un siglo, basado, entre otros principios, en el internacionalismo proletario real y en la colaboración y apoyo mutuos entre los partidos comunistas, siempre se ha considerado como inseparable de la actividad y el desarrollo interno de cada partido, el fortalecimiento del movimiento comunista internacional. Junto al deber y la necesidad fundamental para todo partido, y como contribución al internacionalismo proletario, está el desarrollar la revolución en su país, so pena de caer en posiciones trotskizantes, es de especial importancia en la actual coyuntura internacional, de crisis, del capitalismo, a escala mundial, y de amenaza de una nueva guerra imperialista, el entender y aplicar correctamente, el justo principio de la solidaridad, y el internacionalismo proletario, sin contraponer, ningún interés particular ni nacional, so pena de caer en el nacionalismo pequeño burgués, al conjunto del desarrollo y, el fortalecimiento, del movimiento revolucionario y marxista-leninista, y, entre ambos, no hay, ni puede haber, contradicción de fondo alguna. En su inmortal manifiesto comunista, Marx y Engels lanzaron ya en 1848, al proletariado del mundo entero su célebre consigna de proletarios del mundo entero, unios. Consigna que en la actual coyuntura de implacable lucha contra el revisionismo, el chauvinismo y el imperialismo, sigue siendo para todos los marxista-leninistas del mayor significado e importancia práctica. Elena Odena. El internacionalismo proletario y el trotskismo, 8 de noviembre de 1984.